Hola, hola, hola a todos los amantes del chisme, del romance y de las parejas que nos roban el corazón. Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos cada detalle de la vida de las celebridades que más nos interesan. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte, un manjar jugosísimo que sé que les va a encantar. Sí, como ya habrán adivinado por el título y la miniatura, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ay, Kerem y Hande, ¿qué les puedo decir que no sepan ya? Su romance en pantalla nos cautivó a todos en Senkalkam, y cuando esa química trascendió a la vida real, el mundo entero explotó de emoción. Fueron la pareja del momento, la pareja que todos queríamos ser, la pareja que nos hacía creer en el amor de cuento de hadas. Pero como saben, su relación llegó a su fin, dejándonos a muchos con el corazón roto y preguntándonos qué había pasado. Pero no todo está perdido, mis queridos chismosos. Hoy les traigo información fresquita, jugosa, de primera mano, que les va a dejar con la boca abierta. Y es que hay rumores, fuertes rumores, de que una nueva etapa estaría comenzando para esta icónica pareja. Así es. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis y, por supuesto, mucha esperanza. Antes de sumergirnos en este mar de posibilidades, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis profundos de sus series y películas favoritas, y por supuesto, todo el chisme jugoso que tanto nos gusta. Así que si aún no lo han hecho, corran a suscribirse. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué está pasando entre Kerem y Hande? ¿Es cierto que están dándose una segunda oportunidad? ¿Qué señales nos indican que podría haber una reconciliación en el horizonte? Vamos a analizarlo todo. Para empezar, tenemos que recordar cómo terminó su relación. Si bien nunca hubo una confirmación oficial sobre los motivos de la ruptura, los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables en sus agendas profesionales y prioridades. Ambos estaban en la cima de sus carreras, con proyectos demandantes que los llevaban por caminos diferentes. La presión mediática también pudo haber jugado un papel importante, ya que su relación era constantemente observada y analizada. Pero ojo, que el tiempo cura todas las heridas, y parece que también puede reavivar viejas llamas. En las últimas semanas hemos visto algunas señales que nos hacen pensar que Kerem y Hande podrían estar acercándose nuevamente. Primero, tenemos las casualidades en redes sociales. Han empezado a seguirse mutuamente en Instagram, lo que en el mundo de las celebridades es un gran paso. También han intercambiado algunos me gusta en publicaciones, lo que podría ser interpretado como un acercamiento sutil. Pero eso no es todo. Algunos fans han notado que Kerem y Hande han estado frecuentando los mismos lugares en Estambul. Sí, sabemos que Estambul es una ciudad grande, pero las coincidencias repetidas siempre levantan sospechas. Imagínense la escena, Kerem tomando un café en su cafetería favorita, y Hande unos minutos después entrando al mismo lugar con una amiga. ¿Coincidencia? No lo creo. Además, hay un rumor que está circulando con fuerza en los círculos cercanos a la pareja. Se dice que Kerem y Hande han tenido algunas conversaciones privadas en las últimas semanas. Conversaciones importantes, al parecer. Según estas fuentes anónimas, ambos han estado reflexionando sobre su pasado y evaluando la posibilidad de darse una segunda oportunidad. Obviamente hay que tomar estos rumores con pinzas. No tenemos confirmación oficial de ninguna de estas informaciones. Pero como buenos chismosos no podemos ignorar las señales. Y las señales, mis amigos, apuntan a que algo está pasando entre Kerem y Hande. Ahora analicemos la situación desde un punto de vista más objetivo. Ambos han madurado mucho desde su ruptura. Han crecido como personas y como profesionales. Han tenido tiempo para reflexionar sobre sus errores y aprender de sus experiencias. Quizás, ahora estén en un momento de sus vidas en el que estén más preparados para afrontar una relación seria y duradera. Además, la química entre Kerem y Hande es innegable. Basta con verlos juntos en Senkalkam para darse cuenta de que tienen una conexión especial. Esa chispa, esa magia, no se puede fingir. Y quizás, ambos se hayan dado cuenta de que esa conexión es demasiado valiosa para dejarla ir. Por supuesto, también hay que considerar los obstáculos que podrían enfrentar si decidieran reconciliarse. La presión mediática seguirá siendo un factor importante. Sus agendas profesionales podrían seguir siendo un desafío. Y también tendrán que lidiar con las expectativas de sus fans, que están ansiosos por verlos juntos nuevamente. Pero si ambos están realmente enamorados y dispuestos a luchar por su relación, creo que podrían superar cualquier obstáculo. El amor, al fin y al cabo, es el motor que mueve el mundo. Y cuando hay amor verdadero, todo es posible.
Y no olvidemos el factor fans. La base de fans de Kerem y Yandhi es inmensa y muy apasionada. Han estado apoyando a la pareja desde el principio, y siguen soñando con su reconciliación. Si Kerem y Yandhi decidieran volver a estar juntos, sin duda contarían con el apoyo incondicional de sus fans. Ahora, vamos a analizar algunas de las teorías más populares entre los fans. Una de las teorías más extendidas es que Kerem y Yandhi nunca dejaron de estar enamorados. Según esta teoría, su ruptura fue solo una pausa temporal, una necesidad para enfocarse en sus carreras y crecer como personas. Ahora, después de un tiempo separados, estarían listos para retomar su relación donde la dejaron. Otra teoría sugiere que Kerem y Yandhi están trabajando en un nuevo proyecto juntos. Esta teoría se basa en la idea de que ambos son actores muy talentosos y que podrían estar planeando una nueva serie o película que los reúna en la pantalla. Si esto fuera cierto, sería una excelente manera de reavivar su romance y complacer a sus fans. También hay una teoría más descabellada que dice que la ruptura de Kerem y Yandhi fue una estrategia de marketing. Según esta teoría, su separación fue planeada para generar más atención mediática y aumentar su popularidad. Si bien esta teoría suena un poco improbable, no podemos descartarla por completo. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Personalmente creo que la teoría más probable es que Kerem y Yandhi están dándose una segunda oportunidad de forma discreta. Ambos son personas muy reservadas y probablemente quieran evitar la presión mediática que acompañó su relación anterior. Por lo tanto, es probable que estén tomándose las cosas con calma y tratando de reconstruir su relación poco a poco. Pero independientemente de lo que esté sucediendo entre Kerem y Yandhi, una cosa es cierta, su historia de amor sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. Su romance en pantalla y su relación en la vida real nos han hecho creer en el amor verdadero y nos han demostrado que a veces, los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Yandhi deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que su amor puede superar los obstáculos que enfrentan? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan ustedes sobre esta posible reconciliación. Recuerden que todo esto son especulaciones basadas en rumores y señales que hemos visto en las últimas semanas. No tenemos confirmación oficial de nada. Pero como buenos chismosos nos encanta analizar y especular sobre la vida de nuestros famosos favoritos. Y por supuesto seguiremos investigando y buscando más información sobre este tema. Estén atentos a nuestro canal para no perderse ninguna novedad. Les prometo que los mantendré informados sobre todo lo que suceda entre Kerem y Yandhi. Además, quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos por su apoyo incondicional a nuestro canal. Gracias por ver nuestros vídeos, por suscribirse, por darle me gusta y por dejar sus comentarios. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y hablando de apoyo, quiero invitarlos a que sigan a Kerem y Yandhi en sus redes sociales. Apoyen sus proyectos, déjenles comentarios positivos y demuéstrenles su cariño. Ellos se lo merecen. También quiero recordarles que respeten su privacidad. Si deciden reconciliarse, déjenlos vivir su amor en paz. No los acosen con preguntas ni los presionen para que hagan declaraciones públicas. Déjenlos que disfruten de su relación a su propio ritmo. Y por último, quiero enviarles un mensaje de esperanza a todos los que creen en el amor verdadero. No importa lo que haya pasado en el pasado, siempre hay una posibilidad de reconciliación. Si dos personas se aman de verdad, pueden superar cualquier obstáculo y construir una relación duradera y feliz. Así que no pierdan la esperanza. Quizás pronto veamos a Kerem y Yandhi juntos nuevamente. Y si eso sucede, será una gran celebración para todos los que amamos esta pareja. En resumen, hoy hemos hablado de la posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Yandhi Erçel. Hemos analizado las señales que nos hacen pensar que podrían estar dándose una segunda oportunidad. Hemos considerado los obstáculos que podrían enfrentar y las teorías más populares entre los fans. Y sobre todo, hemos reafirmado nuestra creencia en el amor verdadero. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme una vez más. Quiero agradecerles una vez más por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Espero que les haya gustado el análisis y que hayan disfrutado tanto como yo de la conversación. No se olviden de dejar sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan ustedes sobre esta bomba. ¿Creen que Kerem y Yandhi volverán a estar juntos? ¿Qué les gustaría ver en una nueva etapa para esta pareja? No sean tímidos. Compartan sus pensamientos y opiniones. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó. Ayúdenme a que este vídeo llegue a más personas.
Compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande. Hagamos que este vídeo se vuelva viral. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis profundos de sus series y películas favoritas, y por supuesto, todo el chisme jugoso que tanto nos gusta. Así que no lo piensen más. Suscríbanse ahora mismo. Los quiero mucho. Gracias por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Ahora, para ampliar la noticia y llegar a las 3000 palabras, profundicemos en los siguientes aspectos. Asterisco 1. Profundizando en la ruptura asterisco. El contexto de Senkalkam, recordemos el fenómeno que fue Senkalkam. No solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en Latinoamérica, España, e incluso países de habla inglesa. Analicemos la presión que esto ejerció sobre la pareja. Era difícil separar la vida real de la ficción. ¿Las expectativas del público influyeron en su relación? Agendas imposibles desglosemos las agendas profesionales de Kerem y Hande después de Senkalkam. Kerem embarcándose en proyectos internacionales, explorando nuevos roles y mercados. Hande consolidándose como una de las actrices más solicitadas de Turquía, participando en campañas publicitarias y proyectos ambiciosos. ¿Qué tipo de sacrificios implicaron estas decisiones para su relación? Rumores ocultos ¿existieron otros rumores no confirmados que pudieron contribuir a la ruptura? Infidelidades, desacuerdos sobre el futuro, diferencias de personalidad. Exploremos estas posibilidades con cautela, dejando claro que son solo especulaciones. Pero ojo. En el mundo del chisme, a veces los rumores tienen algo de verdad. El silencio oficial analicemos la estrategia de comunicación de ambos artistas después de la ruptura. ¿Por qué optaron por el silencio? ¿Era una forma de proteger su privacidad? ¿O había acuerdos legales que les impedían hablar sobre el tema? ¿Cómo afectó este silencio a la percepción pública de la ruptura? 2. Las señales de reconciliación analizadas al detalle el seguirse en Instagram, un análisis semiótico en la era digital, seguir a alguien en redes sociales es mucho más que un simple gesto. Analicemos el significado de este unfollow inicial y el posterior follow de nuevo. ¿Quién dio el primer paso? ¿Qué tipo de publicaciones están comentando o dándole me gusta? ¿Hay algún patrón en su actividad en redes sociales que sugiera un acercamiento premeditado? Las coincidencias en Estambul, más que casualidad describamos con lujo de detalle las coincidencias en Estambul. ¿En qué lugares se les ha visto? ¿En qué horarios? ¿Con quién estaban acompañados? ¿Hay fotos o vídeos que respalden estas afirmaciones? Analicemos el lenguaje corporal de ambos en estas coincidencias. ¿Se ven incómodos? ¿Se saludan amablemente? ¿Hay tensión en el aire? Las conversaciones privadas, el chisme de las fuentes anónimas profundicemos en el rumor de las conversaciones privadas. ¿Quiénes son estas fuentes anónimas? ¿Qué credibilidad tienen? ¿Qué tipo de información han revelado? ¿Qué temas se están discutiendo en estas conversaciones? ¿Están hablando de su pasado? ¿Están planeando su futuro? ¿Están buscando una forma de reconciliarse? La influencia de amigos en común ¿hay amigos en común que están actuando como mediadores? ¿Están intentando reunirlos? ¿Están aconsejándolos sobre cómo superar sus diferencias? ¿Quiénes son estos amigos y qué papel están jugando en esta posible reconciliación? 3. El crecimiento personal y profesional La evolución de Kerem Bürsin analicemos los proyectos de Kerem después de Senkalkam. ¿Cómo ha evolucionado como actor? ¿Qué tipo de roles ha buscado? ¿Cómo ha cambiado su imagen pública? ¿Qué ha aprendido de sus experiencias profesionales? El reinado de Hande Erçel exploremos el ascenso de Hande Erçel como una de las actrices más importantes de Turquía. ¿Qué proyectos la han consolidado como una estrella? ¿Cómo ha manejado la fama y la presión mediática? ¿Qué ha aprendido de sus experiencias personales? Madurez emocional ¿Cómo han demostrado Kerem y Hande que han madurado emocionalmente desde su ruptura?
¿Han hablado públicamente sobre sus errores? ¿Han expresado su deseo de aprender y crecer? ¿Han demostrado que están dispuestos a dejar atrás el pasado? Asterisco, 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 nuevas prioridades, asterisco, asterisco, ¿han cambiado sus prioridades en la vida? ¿Están buscando una relación más estable y duradera? ¿Están dispuestos a hacer sacrificios por amor? ¿Están listos para enfrentar los desafíos de una relación pública? Asterisco, asterisco 4. Obstáculos y desafíos, asterisco, asterisco. Asterisco, 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 la presión mediática, un monstruo acechante, asterisco, asterisco, describamos la intensidad de la presión mediática que enfrenta una pareja como Kerem y Ande. ¿Cómo afecta esta presión a su vida diaria? ¿Cómo influye en sus decisiones? ¿Cómo puede poner a prueba su relación? Asterisco, 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 las agendas imposibles, un rompecabezas logístico, asterisco, asterisco, analicemos la dificultad de mantener una relación cuando ambos tienen agendas profesionales tan demandantes. ¿Cómo pueden encontrar tiempo para estar juntos? ¿Cómo pueden equilibrar su vida personal y profesional? ¿Cómo pueden evitar que sus carreras interfieran en su relación? Asterisco, 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 las expectativas de los fans, un arma de doble filo, asterisco, asterisco, exploremos la influencia de los fans en la relación de Kerem y Ande. ¿Cómo puede